¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hoy haciendo una transmisión especial que nos acerca más a nuestra querida Guatemala. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa. Buenas noches para todos nuestros televidentes y para todas las personas y vecinos quetzaltecos que nos acompañan aquí en el Parque del Centro Histórico de Quetzaltenango desde muy temprano, acompañando a Pamela Valdés en la emisión comunitaria y ahora con nosotros acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Serán 60 minutos de mucha información, pero repetimos, en vivo desde Quetzaltenango, así que vamos de inmediato con los titulares. Gobierno anuncia la reducción de las medidas de contención impuestas para evitar el coronavirus. Funcionarios han justificado que eliminar la mascarilla y otras más agilizarán la economía. En una entrevista rápida y televisada por los canales oficiales, el presidente Yamatei habla con Consuelo Porras sobre la posibilidad de mantenerla en el cargo. Fiscal promete ampliar la cobertura de las fiscalías. Sube la violencia en marzo. Estudio del CIEN apunta a que el mes pasado fue el segundo más violento de los últimos 15 meses, a la espera de las cifras de abril. La USAC no logra reunirse para proclamar rector después de un competido proceso electoral. Jordán Rodas y otros dos candidatos hablan de fraude. Autoridades guardan silencio y estudiantes toman recinto electoral. La cifra de guatemaltecos vacunados sigue siendo baja en comparación con el resto de la región. Médicos advierten riesgos si el país regresa a la antigua normalidad. Presidente Joe Biden aceptará la decisión de una corte federal que lo bloqueó la posibilidad de cambiar la política migratoria de Donald Trump. De esta forma, la frontera seguirá cerrada a migrantes por motivos sanitarios. Comenzamos y hace unos minutos el ministro de Salud Francisco Coma en cadena nacional dio a conocer las nuevas medidas que entrarán en vigencia en el país y que son menos restrictivas. Enlazamos hasta la redacción de Guatevisión con nuestra compañera Andrea Domínguez para que nos ofrezca más detalles de esta cadena nacional. Andrea, te saludamos desde Xela. Buenas noches. Electroral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presenta. Es un gusto saludarlos, María Luisa y Alberto. Así es, esta noche, acompañado de toda la cúpula del Ministerio de Salud, el ministro Francisco Coma anunció las nuevas medidas de la fase 3, denominado apertura a la nueva normalidad. Con ello se ha señalado el retiro de la mascarilla, principalmente en lugares abiertos para los municipios que se encuentren en alerta naranja y amarilla, que representa al 85% del país en este momento, mientras que el 5% de los municipios que se encuentran en alerta roja será obligatorio que continúen usando la misma, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Escuchemos cuáles son las otras restricciones que también se han anunciado en esta cadena nacional. Y en abril se ha mantenido en un 7.7%. El anuncio del señor presidente ya ha anticipado un poco, es un poco el relajamiento de los controles sanitarios debido al COVID. Eso lo que va a generar es va a dinamizar el consumo, ya que hay menos restricciones en términos de aforo. Estas han sido las declaraciones que daba previo a esta cadena nacional el ministro de Finanzas, quien señalaba que era una nueva oportunidad para la apertura económica en el país, el retiro de las restricciones severas que se tenían. Ahora sí escucharemos cuál es el mensaje que se dio en esta cadena nacional. La primera medida que debo anunciar es la eliminación de los límites establecidos en cuanto a los aforos en diferentes espacios y actividades, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. No obstante, es recomendable mantener el distanciamiento físico, el uso de alcohol en gel y el constante lavado de manos para toda la población como una práctica de higiene a la que ya estamos acostumbrados y que deberíamos de mantener. ¿Qué pasará con la mascarilla?
La mascarilla deberá seguirse utilizando en espacios abiertos y cerrados en los municipios que se encuentren en alerta roja, mientras que en los municipios que estén en alerta naranja o amarilla, la mascarilla deberá ser utilizada solo en espacios cerrados. La desescalada de las medidas fue establecida, como mencioné antes, en el Acuerdo Ministerial 146-2020, que definió las características y condiciones que debían darse para regresar a la nueva normalidad. Guatemala hoy cumple ya con estas condiciones. Finalmente, estamos alcanzando la nueva normalidad que tanto hemos anhelado desde que inició la pandemia en marzo del 2020, tal como lo vemos cada día con menos restricciones. Para retirar ya el uso de la mascarilla y estas medidas también de aforo en todos los municipios del país, aseguran que ahora la ocupación hospitalaria está en un 5%, mientras que la positividad se mantiene en un 7.7%, y además aseguran que es urgente que los niños retornen a las escuelas, esto pese a que aún en el país hay más de 8,000 escuelas que no cuentan con los servicios básicos. Estas medidas anunciadas esta noche por el Ministerio de Salud abarcarían únicamente a 15 municipios las medidas más restrictivas, es decir, que se continuará usando el uso de la mascarilla de forma obligatoria tanto en espacios abiertos como cerrados. ¿Cuáles son estos municipios? Son Casillas en Santa Rosa, San Cristóbal Totonicapán, Olintepeque y Flores en Costa Cuca en Quetzaltenango, también está San Antonio Huista en Huehuetenango, Santa Cruz del Quiché y Zacapulas en Quiché, Granados en Baja Verapaz, Cobán y Lanquín en Alta Verapaz, y en Petén hay 3 municipios que están pintados de rojo: San José, San Andrés y La Libertad, mientras que en Zacapa se encuentra Río Hondo. Para estos municipios las medidas continuarán tal cual se han estado viviendo en los últimos 15 días y será hasta este fin de semana cuando se vuelva a obtener un nuevo semáforo epidemiológico que podría estar cambiando nuevamente el color de los municipios. Esto es parte de lo que se ha anunciado esta noche, Alberto y María Luisa, con lo cual ya se regresa a la nueva normalidad, como se ha señalado esta fase 3, y una de las medidas más importantes es la eliminación de los aforos que antes determinaban según las alertas de los municipios, es decir, incluso ya los buses podrían estar funcionando al 100% de sus capacidades, al igual que el resto de las áreas que antes se tenían con limitaciones. Y el segundo más grande de estos componentes es el retirar la mascarilla en lugares abiertos, principalmente para los municipios en alertas naranja y amarilla. Con esta información yo retorno con ustedes hasta Quetzaltenango. Andrea, tenemos una consulta, o mejor dicho, una aclaratoria. ¿A partir de cuándo entrará en vigencia estas nuevas medidas dadas por el Ministerio de Salud? Alberto, estas nuevas medidas, según han señalado las autoridades, estas medidas estarían entrando en vigencia una vez salgan publicadas en el diario oficial. Se espera que esto sea a partir del día de mañana, cuando ya se hagan oficiales y puedan ya empezar a funcionar. También es importante recalcar que estas medidas funcionarán para los centros educativos y con ello también se prevé una postura de las autoridades del Ministerio de Educación, tomando en cuenta que hay muchas escuelas que tienen sobrepoblación y donde es muy difícil, según comentaban muchas maestras a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre, el medir que los niños puedan usar las mascarillas o las medidas de bioseguridad cuando no cuentan con los implementos necesarios. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por este reporte y por el resumen en cuanto a las nuevas medidas dadas por el Ministerio de Salud. Y tenemos reacciones en cuanto al uso de la mascarilla solo en espacios cerrados en municipios en donde el semáforo epidemiológico está en naranja y en amarillo. María Luisa. Así es, puntuales, y hay que entenderlas, comprenderlas, y nosotros informando, por supuesto. Vamos a retomar lo que dijo el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie. Él se pronunció con respecto al relajamiento de los controles sanitarios en el país. Según el ministro, esto dinamizará la economía. El anuncio del señor presidente ya ha anticipado un poco, es un poco el relajamiento de los controles sanitarios debidos al COVID. Eso lo que va a generar va a dinamizar
el consumo, ya que si hay menos restricciones en términos de aforos, en términos de diferentes restricciones que actualmente tenemos por el tablero que publica el Ministerio de Salud, eso va a dinamizar la economía, va a generar un mayor consumo. Electroral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presentó. La vacunación sigue sin llegar a la mayor cantidad de guatemaltecos. Cuando regresemos revisamos los números actualizados de los porcentajes de población inmunizada. Y con el clima que caracteriza la hermosa ciudad de Quetzaltenango, continuamos en vivo y directo en la emisión estelar de noticiero Guatevisión desde el Parque Central. Y en esta oportunidad para hablar sobre el proceso de vacunación en Guatemala, que se estancó en las últimas semanas. Y aunque se colocaron más de 16 millones de vacunas, no se alcanza ni la mitad de la población con 2 dosis, algo que podría representar un riesgo ante reducción de las medidas de prevención impuestas por el gobierno. En Guatemala se han aplicado 16.895.345 vacunas. Sin embargo, con una sola dosis hay 8.113.506 personas, algo que representa el 54.63% de los guatemaltecos aptos para vacunarse contra el coronavirus. Mientras que con el esquema completo, solamente 6.116.382 recibieron el tratamiento, es decir, 41.18% de la población. Las cifras hasta hoy señalan que con 3 dosis el porcentaje es menor, llegando al 17.88%, y con 4 ahora solamente se llega al 6.6%. Con este número, la eliminación de las medidas podría ser un riesgo. Lo ideal es el 95% de inmunización de toda la población, entiéndase con esquema completo hasta la tercera dosis. Todos los grupos por edades en los que se dividió la vacunación, el que menos tratamientos ha recibido fue el de niños y adolescentes, que no llegan al 50% con una dosis. De los 12.650.476 que constituyen a la población objetivo de 12 años en adelante, el Ministerio de Salud reporta que el 48% ya cuenta con la primera dosis, pero solo el 34% tiene 2, mientras que los niños de 6 a 11 años, quienes fueron el último grupo habilitado, ahora solamente 477.000 tienen una dosis del total de 2 millones, algo que representa al 21.66% del grupo objetivo. Y quienes más desprotegidos están, pues ahora el país no cuenta con vacunas para este sector, y los que ya recibieron la primera no tienen asegurada la continuidad de su inmunización, debido a que el Ministerio de Salud no cuenta con una fecha estipulada para la llegada de más vacunas. Sin embargo, una de las medidas que más preocupa es el retiro de la mascarilla, que podría provocar la mutación del virus en cepas más peligrosas. Sigue corriéndose el riesgo de mutaciones que no sean favorables para el ser humano y sean más patogénicas y más virulentas que la original. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Y en la siguiente cápsula de salud le ofrecemos algunos consejos sobre cómo apoyar a los niños que luchan contra el mundo en constante cambio por la pandemia. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Muy buenas noches, Alberto, María Luisa. Ayudar a los niños a sobrellevar la pandemia puede parecer una hazaña abrumadora, pero los cuidadores pueden hacer cosas sencillas. Los padres pueden ser una fuerza tan poderosa para proteger, alentar y apoyar a los niños, dice la doctora Amenudín. La ansiedad, la depresión e incluso los trastornos alimenticios en los niños han aumentado debido a la incertidumbre de la pandemia del COVID-19. Cuando las cosas que nos rodean no están bajo nuestro control, tratamos de encontrar algo a lo que podamos aferrarnos, dice la doctora Amenudín. Una forma de lidiar con la incertidumbre es enfocarnos en lo que podemos controlar y alentar a los niños a priorizar actividades que contribuyan al bienestar mental, como dormir lo suficiente, actividad física e interacciones sociales, y modele esos comportamientos en casa también. Esta es una oportunidad para que aprendamos a lidiar con los golpes y seguir la corriente, y lo haremos lo mejor que podamos. Y si al final del día podemos decir lo superamos, está bien, entonces es algo bueno, dice la doctora Menudín. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor.
¿Cómo va a estar la economía nacional y por lo tanto su bolsillo en los próximos meses? Tratamos de responder esta pregunta cuando regresemos para hablar de dinero aquí en Noticiero Guatevisión desde Quetzaltenango. Un nuevo trabajo. Donde quieres estar. Te coloco. Ingresa, regístrate y aplica. Continuamos en vivo desde Quetzaltenango en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Una buena oportunidad, María Luisa, para agradecerle a todas las personas que nos acompañan acá en el set instalado en el Parque del Centro Histórico de Quetzaltenango y brindarnos ese calor humano que tanto necesitamos en este momento. María Luisa. Es importante, muchísimas gracias, y nosotros tenemos una misión que es informarles, y en este momento nos acompaña ya Paula Osaeta porque es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, un saludo hasta Quetzaltenango. Miren, les cuento que la Fundación para el Desarrollo de Guatemala llevó a cabo el Foro de Perspectivas Económicas 2022-2023 con el objetivo de conocer las expectativas que se tienen para el país, donde resaltaron que será un año positivo. Durante el evento desarrollado por Fundesa, participó el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, y el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, quien resaltó que el 2022 será un año bueno para la economía, y eso se ve reflejado con las calificaciones que el país ha recibido recientemente. Somos el único país en Latinoamérica que se le da una perspectiva positiva. Eso lo que está demostrando es que la macroeconomía, que los indicadores respecto del presupuesto, que la recaudación, que la estabilidad cambiaria, que la inflación, etcétera, van por buen camino, somos estables, porque no solo lo importante es esa calificación, lo importante es que es en medio de una crisis, y de una crisis que no se está dando en el país. Somos espectadores de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Por su parte, el presidente del Banco de Guatemala habló sobre la economía mundial, que crecerá 3.6. Además, resaltó que de la perspectiva de crecimiento que se tenía para el país, que era de 4.5, ahora ha cambiado a 4. Esto por la coyuntura mundial. Lo que respecta a la economía mundial, la baja es de 0.8%, que es significativa, y esto tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania, que nadie lo tenía en su radar en diciembre del año pasado, inclusive en enero de este año. El Banco Central de Estados Unidos ya reaccionó con un primer aumento en la tasa de interés de 25 puntos básicos, eso fue el mes pasado, pero se percibe que ahora en mayo pudiera incluso reaccionar con un aumento de 50 puntos básicos, y las expectativas del mercado es que hay hasta 6 o 7 aumentos adicionales en lo que resta del año. Recinos agregó que para Guatemala la inflación del mes pasado de 1.50 les preocupó y considera que los subsidios tendrán un impacto a la baja de la inflación. En el caso de las remesas, se tiene una perspectiva para finalizar el año de 17.600 millones de quetzales. Por su parte, el ministro de Finanzas dijo que el gran reto que se tiene es llevar los buenos números de la macro a la microeconomía, y dijo que en el caso de la recaudación, la meta para el año es de 76 millardos, pero la expectativa es llegar a 82. Y además del alza de precios que se ha experimentado por la inflación y el conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora hay otro factor que podría encarecer más los productos, que son los más de 300 buques atracados en Shanghái. La política de cero tolerancia del COVID en China ha provocado el cierre de Shanghái, a donde han llegado alrededor de 500 buques que están atracados. Esto, según el presidente del Banco de Guatemala, podría generar un nuevo incremento en los precios de los productos que vienen desde allí. Tomando en cuenta que pasa mucho comercio por ahí, que viene mucho comercio, esto retrasa tiene repercusiones en cadena, digamos, hacia otros productos, y esto al final se traduce en también aumento de precios. Entonces sí es un tema que se está analizando recientemente y un riesgo que está latente ahí. Esta situación está provocando retraso en las entregas, lo que generaría desabastecimiento en algunos sectores, y el incremento en los precios podría afectar a cualquier tipo de producto. Esto además se suma a la crisis de logística que surgió con la pandemia y los precios tan altos de los embarques. Un contenedor valía antes de la pandemia $2.500, en la pandemia sube como a $4.000, pero ahora estamos hablando que un contenedor vale $14.000, $15.000. Entonces sí es al final un tema que impacta a los precios de muchos productos. El retraso
retraso en el despacho podría pasar de un promedio de 2 días a 15 días, y eso será un impacto fuerte en el comercio mundial. Recinos también habló sobre los casi 20 buques de granos, trigos, fertilizantes, hierro y acero que esperaban el martes ser descargados en Puerto Quetzal, lo que cada día representa un costo de entre $80,000 a $100,000. La directiva de la Asociación de Navieros de Guatemala dijo que se trata de un reflejo de la crisis de infraestructura portuaria en Guatemala, por lo que se necesita con urgencia la inversión en este tipo de obras. Hoy en Hablemos de Dinero le daré algunos pasos que puede seguir para aprender a generar ideas y convertirlas en ofertas que realmente vendan. Practique activamente la creación de ideas. Una forma de permitir y crear este espacio es llevando un diario. Sentarse y pasar incluso 5 minutos al día generando ideas y escribiendo cualquier cosa. La mayoría de las veces los empresarios y creadores tienen el hábito de guardar ideas para más adelante. Esto no es recomendable. Tampoco se recomienda tratar de reutilizar viejas ideas en las que no actuó inicialmente por cualquier motivo. Lo más importante cuando se trata de elegir qué ideas ejecutar y lanzar es seguir lo que le emociona, lo que le apasiona y en lo que cree. Cuando comparte con la gente algo que hace bien día tras día y los resultados que obtiene de ello, lo compran. Piénselo. Espero que estos consejos les sirvan. Yo regreso mañana con más en Hablemos de Dinero. Un nuevo trabajo. Donde quieres estar. Te coloco. Ingresa, regístrate y aplica. ¿Por qué un estudio sugiere que la violencia y los homicidios van en alza? Cuando regresemos de Razón de Estado tenemos más aquí desde Shela en Noticiero Guatevisión. Y gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión en vivo desde Quetzaltenango, y tenemos más información para todo el país. María Luisa. Vamos allá de inmediato. Con un estado de salud reservado, autoridades investigan el ataque armado contra el doctor Rodolfo Montenegro Samayoa, odontólogo del Hospital de San Benito Petén, a pocos metros del ingreso al centro asistencial. Las imágenes captadas por Red Informativa señalan que el ataque se registró a las 7:15 horas de este miércoles, cuando el médico ingresaba al centro asistencial en su camioneta tipo agrícola. La víctima fue interceptado por desconocidos y por el momento no se han dado a conocer mayores detalles de lo ocurrido. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Iniciamos nuestro segmento de Guate Reporta y agradecemos muchísimo a nuestros televidentes los mensajes y denuncias que nos han hecho llegar a nuestro servicio de Guate Reporta al 4003-3859. Iniciamos con el primero. Miriam de León nos envió un reporte para dar a conocer del peligro que supuestamente enfrentan automovilistas de la zona 3 de la cabecera de Quetzaltenango. Iba en el carro, en el semáforo que está entre el Club Tenis y la zona militar, a las 12:15 más o menos del mediodía, se acercó uno de esos limpiavidrios del lado del copiloto, y en lo que yo estaba diciendo que no, volteé a ver el retrovisor de mi lado y se estaba acercando un hombre. Empezó a tratar de meterse por la puerta de atrás del piloto, entonces yo empecé a bocinar. Entonces mi recomendación es que siempre se fijen que echen llave, Shela ya no es la de antes y... Ahora les dejaremos con el reporte de un televidente que alerta sobre una supuesta nueva forma de extorsión. Ese teléfono lo mandé porque hay un nuevo sistema de operación de extorsión. Dejan tirados buenos teléfonos, tú los recoges, te los llevas a tu casa. Si alguien mira teléfonos así tirados en la calle, que no los recoja porque es una nueva modalidad de extorsionar a las personas, ¿verdad? Ahora les presentamos el reporte que recibimos de Zumpango, Zacatepeques. Se trata de imágenes que muestran los trabajos de bacheo que efectúan en el kilómetro 48.5 de la ruta interamericana con dirección a la capital. Esta obra ha generado largas filas de vehículos que superaban los 2 kilómetros. En CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Y
Tenemos más información. El Instituto Guatemalteco de Migración ha señalado que durante los últimos días se ha evidenciado un incremento en el número de solicitantes de protección internacional de personas de nacionalidad salvadoreña. Desde el 27 de marzo a la fecha, a través del Departamento de Reconocimiento del Estatuto de Refugiado, ha recibido 26 solicitudes de refugio de salvadoreños, de los cuales 15 son hombres y 10 mujeres. Sin embargo, han resaltado que durante este año han sido expulsados por ingresar y permanecer de manera irregular 102 salvadoreños, quienes han llegado por puestos no autorizados en el país vecino. Desde hace más de 15 días hay un estado de excepción contra supuestos pandilleros. Tenemos más información. Así es. En el Congreso se discute una serie de iniciativas con las cuales se daría poder total al Ministerio de Ambiente sobre los recursos naturales del país. Varias cámaras y organizaciones ya se han pronunciado en contra de un dictamen desfavorable para las propuestas. En el Congreso hay 3 iniciativas de ley que están camino a ser aprobadas y que pretenden darle poder total al Ministerio de Ambiente sobre la administración de los recursos naturales en el país. Una de estas iniciativas es la que busca hacer reformas a varias leyes para que diversas instituciones pasen a ser administradas por la cartera de Ambiente. Estas instituciones son el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, las autoridades para el manejo de los lagos de Amatitlán, Atitlán y Petén Itzá, así como la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado. Varias cámaras y organizaciones han pedido un dictamen desfavorable para dicha iniciativa registrada con el numeral 6054 y que está bajo análisis de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales. A criterio del CACIF, esta propuesta violenta la autonomía y la descentralización de las instituciones del sector, además fomenta la burocracia, elimina los contrapesos técnicos y propicia un manejo inadecuado de los recursos. Mientras tanto, la Cámara del Agro advierte de un retroceso y asegura que la propuesta pone en riesgo la calidad técnica y la sostenibilidad de los servicios. A lo interno de la comisión también hay opiniones en contra de la propuesta. Nosotros consideramos que existen un sinfín de riesgos altos para el Estado de Guatemala al hacer una reforma institucional de esta manera. Nosotros creemos que es algo improvisado de lo que pudimos ver en la información a la cual tuvimos acceso, que fue a la iniciativa de ley y a la exposición de motivos. No acompañan estudios, no acompañan opiniones, dictámenes técnicos, legales, administrativos. La semana pasada, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, fue cuestionada sobre las críticas hacia las iniciativas de las cuales figura como ponente y únicamente se limitó a mencionar que desconocía de estas. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y de forma atípica, este día la sesión plenaria en el Congreso solo estuvo abierta por algunos minutos debido a la ausencia de la mayoría de parlamentarios, por lo que no se aprobó un préstamo por $500 millones que desde la semana pasada se inició a conocer por las lecturas y es impulsado por el oficialismo. En el recuento únicamente habían marcados 33 diputados en el hemiciclo, por lo cual se levantó la sesión, algo que no ocurre regularmente con las sesiones plenarias en las que se abordan temas distintos a las interpelaciones que están en desarrollo. Y los homicidios en Guatemala alcanzaron la cifra más alta de los últimos 15 meses. Solo en marzo del presente año se han contabilizado 288 casos, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. El último reporte por parte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales mostró datos de los homicidios que han ocurrido durante los últimos 15 meses en Guatemala. En marzo del presente año se contabilizaron 288 homicidios, siendo el segundo mes con más casos, después de octubre del año pasado que fueron 293. Es decir que la tasa interanual de homicidios es de 17.1 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando observamos la cifra mensual de marzo, que son 288 homicidios, vimos que siguió aumentando respecto a la cifra que se había registrado en febrero y las cifras de los meses anteriores. Y es la segunda cifra más alta de estos últimos 15 meses. Si ustedes observan ahí, solo octubre del año pasado con 293
había sido el mes con los homicidios, con la cifra de homicidios más alta. Walter Menchú agregó que los homicidios en mujeres bajaron de 43 mujeres en febrero a 35 en marzo y representan el 12% del total de homicidios del mes. Además, solo en la ciudad capital han ido en aumento, con 55 casos en enero, 56 en febrero y 62 en marzo. Guatemala es una de las 20 naciones más violentas del mundo, según el organismo internacional, y durante el 2021 contabilizó un total de 4.078 asesinatos, es decir, 16.5% más de los 3.500 reportados en el 2020. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y el gigante energético ruso Gazprom anunció la suspensión del envío de gas a Polonia y Bulgaria, miembros de la OTAN y la Unión Europea, luego de que no recibiera el pago en rublos de esos países. El presidente ruso Vladimir Putin había indicado en marzo que su país solo aceptaría el pago por sus envíos en la moneda nacional, en respuesta a las sanciones tomadas para castigar la ofensiva del Kremlin en Ucrania. La decisión fue considerada un chantaje por Bulgaria. Tanto Bulgaria como Polonia, muy dependientes del gas ruso, afirmaron sin embargo que los suministros de energía se mantenían gracias a otras fuentes. Canje de prisioneros entre Washington y Moscú. El exmarine estadounidense Trevor Reed, condenado a 9 años de prisión en Rusia por violencia, fue intercambiado por Konstantini Yaroshenko, un piloto ruso sentenciado a 20 años de cárcel en Estados Unidos en 2010. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el canje y aseguró que las negociaciones para lograr la liberación de Reed requirieron decisiones difíciles. Reed fue condenado en julio de 2020 por haber agredido a 2 policías durante una fiesta en la capital rusa en agosto de 2019, mientras estaba en estado de ebriedad. Yaroshenko, en cambio, fue detenido en mayo de 2010 en Liberia por agentes de los servicios secretos estadounidenses. Y en otros temas internacionales, un juez federal impidió temporalmente que la administración del presidente Biden ponga fin al Título 42. Así es, se trata de una normativa que permite la deportación expedita de migrantes para prevenir la propagación del COVID-19. La medida sanitaria conocida como Título 42 debía terminar el 23 de mayo. Pero la decisión de un juez de suspender temporalmente su final ha revertido los planes del gobierno. Nos estamos preparando para diferentes escenarios. Es muy difícil predecir el nivel de migración que encontraremos una vez que finalice el Título 42 y estamos planificando y preparándonos para diferentes escenarios. El secretario de Seguridad Nacional detalló este miércoles ante el Congreso un plan para implementar las leyes migratorias una vez la medida de salud pública sea derogada. Después de que se levante el Título 42, los no ciudadanos serán procesados de conformidad con el Título 8, que establece un proceso de deportación para las personas que cruzan la frontera sin autorización legal. Y si no pueden establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos, serán expulsados del país de inmediato. El funcionario, sin embargo, está consciente de que el flujo migratorio se incrementará, más allá de los números récord alcanzados durante el último año. Por lo tanto, el plan anunciado contiene recursos adicionales para hacer frente a un aumento de inmigrantes en la frontera. Pero tanto republicanos como algunos demócratas creen que la patrulla fronteriza no está lista para manejar la situación a partir del 23 de mayo. Mayorkas, sin embargo, dijo lo contrario y abogó por la colaboración regional. Este es un desafío hemisférico y necesita ser enfrentado con una respuesta hemisférica y regional. Y continuamos trabajando con los países de la región para hablar sobre gestión fronteriza y sobre la ayuda humanitaria para que puedan cumplir con las responsabilidades que tienen, para promocionar ese alivio de acuerdo con sus leyes y para repatriar a las personas que no califican para el alivio de acuerdo con sus leyes. Mientras se mantenga en vigor el Título 42, la mayoría de los migrantes que lleguen a la frontera sur serán automáticamente deportados, debido a la medida de salud pública de protección por COVID-19. Jorge Agobián, Voz de América.
Y desde Quetzaltenango continuamos en vivo en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y tenemos más temas nacionales. Consuelo Porras, quien aspira a la reelección como fiscal general, en entrevista con el presidente de la República, Alejandro Yamatei, habló de su relación con entidades de Estados Unidos. Así es, Alberto, durante la plática mencionó las debilidades del Ministerio Público y dijo que fortalecerá la lucha contra la impunidad. En cambio, el aspirante Héctor de León señala carencias del Ministerio Público. María Consuelo Porras Argueta se convirtió en la tercera aspirante al cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público en ser entrevistada por el presidente Alejandro Yamatei. Porras, quien busca la reelección, habló sobre su trabajo al frente del Ministerio Público, sus logros y las relaciones que mantiene con entidades de Estados Unidos. Además, señaló que la institución no tiene debilidades, sino oportunidades de mejora y reafirmó su lucha contra la impunidad y corrupción. La actual jefa del Ministerio Público fue la última en integrar la nómina de 6 candidatos, luego que la Corte de Constitucionalidad amparó la solicitud de un abogado para que dicha lista se incluyera al candidato con mayor punteo, beneficiando a Porras. Una de las preguntas de Yamatei fue si Consuelo trabajará o no con organismos internacionales. Estamos articulando esfuerzos para consolidar la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, contra la corrupción y la impunidad y compartir información, investigación y buenas prácticas para el fortalecimiento de los ministerios públicos que conformamos esta Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Aunado a eso, poderle manifestar que también la coordinación ha sido muy satisfactoria que llevamos con las agencias de los Estados Unidos, con ICE, FBI y la DEA. Aunque Porras no ha tenido una relación tan estrecha con Estados Unidos, en julio de 2021 se cortó la cooperación de la agencia USAID al Ministerio Público. Esto luego de empezar a hacer cambios en AFESI. También Porras fue agregada a la lista Angel, en el que figuran personalidades vinculadas a la corrupción. En la entrevista de este 27 de abril, Yamatei le planteó al actual fiscal las mismas preguntas que le hizo a los 2 primeros aspirantes que ya conversaron con el mandatario. Por la tarde fue el turno de Néctor Willebaldo de León, otro de los aspirantes. ¿Cuál considera usted que es la mayor debilidad del Ministerio Público en este momento? Señor presidente, una de las mayores debilidades de la institución es la falta de credibilidad. La falta de confianza que hay en la ciudadanía para ese Ministerio Público. Resulta que hoy, pues ya no solo es la Policía Nacional Civil, sino que también es el Ministerio Público el que no goza de credibilidad. Y me voy a disculpar por referirme a la policía. Pero realmente la ciudadanía lo que está esperando son resultados positivos. Este jueves continuarán las entrevistas a los 2 últimos candidatos. Reportó Edwin Pitán. Y la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público presentó el acto conclusivo en contra del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz. La documentación fue presentada ante el juzgado de mayor riesgo C, que dirige la jueza Silvia de León. La acusación consta de 5.513 folios, presentada en 11 piezas, por los delitos de fraude regulado en el área de administración pública. Ese señalamiento es parte del caso Libramiento de Chimaltenango. El pasado 28 de enero, la jueza de mayor riesgo C, Silvia de León, ligó a proceso penal a Benito. Bueno, y tenemos más información en medio de señalamientos de un posible fraude y contención en el MUSAC. Este día se suspendió la elección del rector de la Universidad de San Carlos. Así es, grupos estudiantiles y encapuchados tomaron las instalaciones. Arrojando huevos encapuchados de la Facultad de Agronomía y grupos estudiantiles tomaron el Museo de la Universidad de San Carlos e impidieron que se llevara a cabo la elección del rector de esa casa de estudios. Además, abrieron por la fuerza la entrada al parqueo del MUSAC donde permanecían los electores. La molestia de los encapuchados y de las planillas de oposición se dio por la decisión del Consejo Superior Universitario de no registrar a 7 cuerpos electorales, incluyendo a los de Agronomía, por lo que denunciaron un presunto fraude para supuestamente favorecer al candidato Walter
Mazariegos, a quien se le ha relacionado con el oficialismo. Se trató de contactar a Mazariegos, sin embargo no se obtuvo una respuesta. Las planillas del actual procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y de Carlos Valladares impidieron el ingreso de los electores y del rector en funciones al MUSAC. Hasta el momento se desconoce cuándo se volverá a convocar para las votaciones. Ayer, en una sesión de los 10 cuerpos que tenemos, gracias al apoyo de la planilla independiente, sumamos 10 cuerpos. Ayer quitaron 4 cuerpos de manera arbitraria, en una sesión donde Walter Mazariegos, candidato a rector por Innova, participó como decano con voz y voto. Raya en la ilegalidad, pero sobre todo es antiético, es inmoral, que alguien que tenga interés en un asunto conozca y resuelva. Incluso una de las trabajadoras del MUSAC se desmayó al ver el ingreso de los encapuchados. No grabe, por favor, no grabe. Es para nosotros, hombre. No grabe. Las planillas de oposición ven como una desventaja la disposición del Consejo Superior Universitario, ya que al rehusarse a inscribirlos quedaron solo 135 electores de 170. Y aquí se está sentando un precedente de las consecuencias de tomar esas decisiones anómalas. Por lo tanto, nosotros sí estamos interponiendo ya amparos ante estos procesos que se están dando y vamos a analizar qué otros recursos legales vamos a interponer, incluso denuncias penales, porque esto no puede suceder en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mientras tanto, los grupos estudiantiles advirtieron que el MUSAC continuará tomado hasta que hayan elecciones libres. Por el momento tenemos planeado esta acción. Más adelante daremos a conocer más medidas de hecho, si es posible. Llegaremos a los lugares donde se vaya a dar la elección, si es posible, en un hotel. Según la distribución de los cuerpos electorales, Mazariegos cuenta con el respaldo de 11, mientras que Rodas tiene 9 y Valladares 6. Por los cuerpos electorales no registrados se presentaron amparos. Se buscó una postura de parte del Consejo Superior Universitario, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota. Con imágenes de Edwin García, Erika Ávila y Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Tenemos más noticias. La Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo solicitado por la FESI y resolvió que el juez Eduardo Cojulub no podrá ser investigado por presunta implicación en el caso Fénix. La Fiscalía había señalado que Cojulub ordenó a petición de la defensa el cierre de la investigación para favorecer a todos los acusados, especialmente a Gustavo Herrera, quien es el supuesto líder de la estructura que montó una trama de corrupción y lavado de dinero con la que sustrajeron 350 millones de LICs. Y la Corte de Constitucionalidad favorece a Gustavo Alejos para que no sea juzgado por financiamiento no registrado. Recordemos que es un caso de financiamiento al partido político UNE. El exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, Gustavo Alejos, no será juzgado por el delito de financiamiento electoral no registrado, por un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad. Esta resolución del Tribunal Constitucional se conoció este miércoles, en la cual se detalla que eliminó el delito de financiamiento electoral no registrado en un caso de financiamiento a la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Según los señalamientos del Ministerio Público, Alejos habría aportado 500,000 quetzales a la UNE mediante un cheque en mayo de 2015. Alejos ahora quedará ligado a proceso por el delito de asociación ilícita. El 23 de diciembre de 2021, la Corte de Constitucionalidad también benefició a Sandra Torres, secretaria general y excandidata presidencial de la UNE, quien también era señalada de financiamiento electoral no registrado. Torres fue señalada por el Ministerio Público en un caso de financiamiento por 19.5 millones de quetzales no reportados al Tribunal Supremo Electoral en la campaña presidencial de 2015. La ex primera dama fue señalada de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, delitos por los que guardó prisión varios meses hasta que recobró su libertad. Según argumentó Torres, cuando fue beneficiada por la Corte de Constitucionalidad, los hechos por los que era señalada ocurrieron en 2015 y el delito por el que se le acusaba fue creado en 2018. Reportó Edwin Pitán.
Continuamos para hablar de deportes. Cobán recibirá de nuevo la media maratón que convoca a miles de personas para practicar este deporte. Así es, importante con la reducción de medidas para evitar el contagio del COVID. Las autoridades esperan que el evento regrese a sus anteriores glorias. La Media Maratón Internacional de Cobán es un evento importante para el sector económico de Alta Verapaz, que a causa de la pandemia se suspendió el evento deportivo que reúne a más de 8.000 atletas nacionales e internacionales formalmente inscritos. La dirección del área de salud informó que se han iniciado las pláticas para que este evento se pueda realizar, pero podría ser corrida únicamente con atletas nacionales y no en mayo, sino posiblemente entre julio y agosto. Tenemos que tener unas ciertas medidas, restricciones y algunas consideraciones para poder aperturar. No estamos diciendo que sí, pero tampoco estamos diciendo que no. Por el riesgo de algunas cepas de COVID de otros países, sería solo estrictamente nacional. La municipalidad de Cobán, quien también debe autorizar este evento deportivo por el uso de espacios públicos, dijo que los organizadores han tenido acercamiento con el alcalde Leonel Chacón para hablar del tema. La municipalidad solamente está enterada de esta situación, ya que los organizadores del evento han tenido que acudir a las autoridades de salud. Este evento deportivo internacional con sede en Cobán durante los 2 años de suspensión tuvo un efecto negativo en la economía local y actualmente el sector hotelero y comercial ven positivo que se hayan iniciado las pláticas para la realización del evento. Bueno, yo creo que al sector de restaurantes y hoteles le ha afectado muchísimo, también a la economía informal, viene a darle un empuje económico de activación. El sector comercial ha afectado bastante la no realización de la media maratón. Ya llevamos 2 años. Una fuente indicó que en estos días continuarán las pláticas para definir la fecha exacta del evento y las medidas a tomar. Para Guatevisión, Elio Nuila. Bueno, gracias por seguir con nosotros acá desde Quetzaltenango, transmitiendo en esta ocasión, muy contentos de estar en esta hermosa ciudad y de estar con todos sus habitantes que tienen un calor especial a pesar del frío del ambiente. Y qué decirles yo de una comunidad de personas, por decirlo así, Fraternidad Quetzalteca, que ha trabajado muchísimo por Quetzaltenango a través de muchísimos años. Y en esta ocasión, acá, en este escenario maravilloso, me encuentro precisamente con el señor Eduardo Ayala, quien viene a comentarnos un poco de todo lo que Fraternidad Quetzalteca ha hecho. Pero antes que nada, yo quiero agradecerle que nos reciba a Noticiero Guatevisión acá, en esta hermosa ciudad. Definitivamente, buenas noches para todos. El haber traído a Guatevisión aquí a Quetzaltenango es un sueño. Ustedes desde el primer momento que los contactamos, hablamos de que estuvieran aquí en Quetzaltenango, yo creo que todo Xela está a la expectativa definitivamente de la llegada de ustedes y estamos muy contentos con ustedes y muy agradecidos por supuesto también. Fraternidad Quetzalteca definitivamente agradece muchísimo a ustedes. No, pues a nosotros más porque nos acerca a nuestro país, eso es importante. Esa cercanía con las personas es lo que Fraternidad Quetzalteca ha hecho por más de 70 años, me parece a mí. Correcto, este año cumplimos 75 años de estar viniendo a Quetzaltenango, haciendo actividades como obras sociales que realizamos y el plato fuerte que tenemos todos los años pues es la elección de la Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, que ya hace unos años lo estamos transmitiendo desde el Teatro Municipal, que es una joya lindísima que tenemos aquí en Quetzaltenango. Y ahora precisamente con esto que acabamos de anunciar en este noticiero, sobre todo la eliminación de algunas restricciones, creo que va a ser algo positivo, no solamente para este evento tan importante, sino para todo Quetzaltenango, la economía y tantas otras cosas. Definitivamente este año nosotros tenemos sorpresas muy interesantes. Primero porque es nuestro 75 aniversario y aparte de eso, pues cada año nosotros pues tratamos de que el espectáculo que le brindamos a Quetzaltenango y también a toda Guatemala, siendo un evento tan importante que todo Guate lo espera, definitivamente vamos a tener sorpresas muy interesantes este año. Ya estamos haciendo la convocatoria a todas las municipalidades para que preparen a una muy buena representante de cada departamento. Y eso es como usted dice, la joya de la corona, pero la actividad de Fraternidad Quetzalteca va más allá, lo sabemos, es un tema de fraternidad, de apoyo social, de estar siempre detrás de todas aquellas actividades que pueden beneficiar a la comunidad a muchos niveles. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, definitivamente nuestra labor social este año, por cuestiones de pandemia, fue un poquito más intensiva. Apoyamos a muchos hogares de ancianos que hay aquí en Quetzaltenango, también a entidades que siempre se han acercado con nosotros a pedir ayuda.
ayuda, pues ahí estamos aportando un poquito de que es la esencia de todos los quetzaltecos, aportar un poquito de lo que tenemos. Y sobre todo me parece a mí dando ese ejemplo de unión que es tan palpable cuando uno viene aquí a Quetzaltenango, de ver a esta ciudad tan bonita que nos recibe de esta manera, pero vemos eso, nos da ejemplo de unión y eso es muy importante, es lo que necesitamos los guatemaltecos. Por supuesto, y tenemos unas autoridades también que se han preocupado porque Quetzaltenango realmente se mire así de maravillosa como la estamos viendo, y la apertura que han tenido con todos nosotros, con el canal, con Fraternidad Quetzalteca, para que este sueño se realice esta noche y va a ser histórico aquí en Quetzaltenango definitivamente. Muchísimas gracias, Eduardo Ayala, por estar con nosotros y por dirigirse a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de todo el trabajo que ellos hacen en nuestros programas el día de mañana y mucho más. Pero ahora, en este momento, los invito a que me acompañen porque tenemos cultura en Guatevisión. Bueno, aquí estamos, seguimos en Quetzaltenango, pero ya prácticamente para despedir este espacio informativo, pero también para invitarlos a que nos acompañen mañana. Estaremos parte del equipo de Noticiero Guatevisión y de Viva la Mañana acá en el parque, por supuesto, para compartir con todos ustedes. Alberto. María Luisa, buenas noches para ti, buenas noches para todos los televidentes, para todas las personas que nos acompañaron aquí en el Parque del Centro Histórico de Xela. Y como bien mencionaba María Luisa, mañana el programa Viva la Mañana en vivo desde Quetzaltenango, la emisión en directo, también tendremos una transmisión especial, la comunitaria con Pamela Valdés, y la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y este servidor, Alberto Toro Bielma. Llegó el momento de despedirnos y lo hacemos con esta información, y es que un cachorro león de montaña fue rescatado por unos excursionistas y ahora el pequeño león vive una vida de lujo en un zoológico. El cachorro de 5 meses fue encontrado con 21 libras de peso y deambulando por un parque en San Mateo, California. Biólogos de vida silvestre y guardabosques lo rastrearon y llevaron al zoológico de Oakland para recibir tratamiento médico. Ahora el león ha ganado más de 4 libras y recibe pequeños rasguños de sus cariñosos cuidadores para ayudarlo a recuperarse por completo. De esta manera le deseamos la mejor de las noches y agradecemos a Quetzaltenango la forma en que nos han recibido. Nosotros continuamos con más en esta señal y mañana nos vemos. Bendiciones para todos.